Saludos amigos, vamos a hablar ahora de lo que son los elementos científicos. Los tres elementos que científicamente fundamentan a la filosofía y a cualquier otra ciencia son el objeto de estudio, los métodos y las categorías. El objeto, campo de estudio. El campo objeto de estudio de la filosofía es la realidad objetiva, la cual abarca todas las cosas y las que muy bien podemos agrupar en tres grandes componentes: principios, orígenes, naturaleza o universo y humanidad, los seres humanos. Los principios, que pueden ser inmanentes o trascendentes, se conciben como algo imperecedero y tienen razón de ser en lo natural y en lo humano. Hablamos entonces de tres principios: los orígenes, la naturaleza y la humanidad. La naturaleza se refiere a lo que es independiente del ser humano. Tales son los seres vivos o biológicos, animales, vegetales, humanos, y los seres inorgánicos, astros, minerales, procesos químicos, climáticos. La humanidad, al que a su vez es parte de la naturaleza, comprende la integración de los seres humanos. Aquí entra lo cultural, lo moral, lo económico, lo tradicional, legal y político, cuyo desarrollo se da conjuntamente con los acontecimientos históricos y sociales. En fin, el triple objeto de estudio de la filosofía: principios, orígenes, naturaleza, cosmos y humanidad o seres humanos, es la realidad objetiva, cuyo estudio implica investigar leyes generales o universales que abarcan los rasgos propios de todas las cosas. Efectivamente, la filosofía indaga leyes amplias al observar las conexiones internas que hay en toda la realidad objetiva, concluyendo que todo es una unidad íntegra. Los métodos filosóficos. El método se refiere a las pautas que realizan para lograr un fin o meta. Es el procedimiento riguroso, ordenado y racional que usa la ciencia para conocer la verdad. En sí, el método son pasos ordenados que permiten escudriñar la estructura interna de las cosas y sus leyes. Su finalidad es adquirir conocimiento y, en definitiva, obtener la verdad. Los métodos pueden ser didácticos, como son los aprendizajes o enseñanzas científicos o de investigación, y filosóficos. Por su lado, los métodos filosóficos están sustentados en las categorías o en los conceptos filosóficos, e igualmente en las tres principales leyes filosóficas, que son ontológica, que indica todo, es el árbol, el animal, el astro; la identidad, que establece solamente una realidad o cosa que es a sí misma, por lo que no hay nada ni nadie como otro; y contradicción o no contradicción, que aclara: no se puede afirmar dos postulados contrarios o opuestos de una misma realidad o cosa. Siendo así, también tendremos que hablar de lo que son algunos métodos que emplea la filosofía. Por ejemplo, tenemos el método mayéutico, dialéctico, el inductivo, el hipotético, el deductivo, el método escolástico, el cartesiano, el empírico, trascendental y el fenomenológico. El mayéutico fue inventado por Sócrates. Se distingue porque consta de dos pasos: ironía y mayéutica. La ironía es el primer paso, y en este el maestro guía se hace ignorante del tema, siendo todo lo contrario. De ahí que Sócrates usaba su famosa frase: yo solo sé que no sé nada. Dicho primer paso inicia con una pregunta planteada por el guía sobre el tema a tratar, lo que da lugar a una respuesta presentada por el aprendiz o alumno. Esto obliga a un diálogo en virtud de las nuevas preguntas y respuestas que suscitan, las cuales a su vez son sometidas a un proceso de depuración. Por esta vía se llega a la mayéutica, donde ya el interlocutor o alumno está ante sus ideas, las que ha parido debido a su propio razonamiento. Es así como finalmente sale a la luz el conocimiento que estaba en la mente o psique del interlocutor o aprendiz, y a cuyo alumbramiento simplemente ha contribuido el locutor o maestro, quien en realidad solo fungió como guía del procedimiento. De hecho, y al fin y al cabo, el discípulo se da cuenta de su ignorancia, pero sobre todo que la verdad se hallaba alojada en su interior de forma no muy clara, y que gracias a su razonar ha logrado ahora sacar a la luz con la ayuda del maestro. El método socrático, como también se llama en honor a su inventor,
se caracteriza fundamentalmente porque lleva a que a través de preguntas y respuestas la persona piense por sí misma. Fue el primer método que surgió en la filosofía y por ende en ciencia, y aunque usa el diálogo, permite una conducción o construcción del conocimiento. El método dialéctico, su origen está en Platón, tiene 3 pasos, son tesis, síntesis, antítesis y síntesis. La tesis es la propuesta que lleva a razonar sobre un tema. Le sigue la antítesis, que es la oposición igualmente razonada ante el planteamiento propuesto. Esto lleva a entablar una discusión dirigidamente en la cual las ideas o planteamientos se contradicen. Finaliza con la síntesis, que es la conclusión que envuelve tanto a la tesis como a la antítesis, sea porque ambas se unen o porque se imponga una a la otra. En sí, la síntesis conjuga las argumentaciones opuestas, conservando en sí misma la verdad que hay en ellas. Es usado por Immanuel Kant, por Hegel y por Karl Marx. El aumento del conocimiento depende por entero de la existencia del desacuerdo, dice Karl Popper, es decir, no podemos tener un conocimiento totalmente acabado, sino que siempre habrá algún desacuerdo, no estaremos siempre de acuerdo. El tercer método, el inductivo, diseñado por Aristóteles, porque se le llama método aristotélico también. Posee 2 pasos que son las premisas y la conclusión. En efecto, 2 premisas o postulados son analizados para extraer una conclusión, siendo la observación muy fundamental. En esta primera etapa, su peculiar distinción es que observa casos o experimentos particulares para llegar a una conclusión general. Sin embargo, con Francis Bacon dicho método adquiere más determinación, tanto así que se conoce como método baconiano, el cual resalta la inducción y tiene 3 momentos: vendimia o cosecha, hipótesis y comprobación. La vendimia inicia con la recopilación de las informaciones o datos, lo que permite observar las causas que originan los hechos para entonces eliminar que no son. Por esta vía se busca la causa primera, la forma, la esencia, el hecho o fenómeno que se investiga. Continúa después la hipótesis, que es elaborada en base a lo observado y que además ha de ser sometida a la comprobación. El método hipotético deductivo nace con el método deductivo de Aristóteles, que es el segundo método aristotélico. De aquí que a las premisas y conclusión se le añadió la hipótesis. Por esto hoy se tiene 3 pasos: hipótesis, deducción de enunciado y contrastación. La hipótesis es una supuesta respuesta a un problema y la elabora el investigador. Luego se formula un enunciado que vaya acorde con los hechos. Así, la contrastación permite comprobar o no a la hipótesis, la cual entonces se confirma o se refuta. En sí, su rasgo es que va de casos generales hacia casos o experimentos particulares. Además, este método aristotélico es usado por las ciencias prácticas o fácticas. Descartes, Newton, Escher, Bernard, Raimundo Popper son sus grandes representantes. Tenemos el método escolástico también, iniciado por los sacerdotes católicos, floreció en la Edad Media, que consta de 3 pasos: lectio, la disputa, cuestiones, comentario o exégesis. La lectura era la religiosa y se tomaba de la Biblia, de la tradición o de los 4 libros de la sentencia de Pedro Lombardo, quien esquematizó este método. Después se les permitía a los alumnos preguntar acerca de la lectura, por lo que hacían interrogantes o elaboraban cuestionantes, en latín cuestiones, sobre el tema leído. Finalmente el maestro presentaba la respuesta a las preguntas, donde exponía una exégesis o interpretación y en la que prevalecía su explicación, su comentario o punto de vista, el cual tenía que ser aceptado tal cual, debido a que era la autoridad en el asunto. O sea que en este método el maestro es la autoridad. Luego aparece entonces, algo más sobre el método. Es método de la disputa o disputación, implicando discusión, aunque autoritaria, porque ya hay un jefe sobre lo leído. Por ende,
trata de unir la fe con la razón bajo el amparo de la autoridad. Es decir, que hay un poquito aquí de dificultad filosófica por la parte de la autoridad. Sobre lo leído, por ende, trata de unir la fe con la razón bajo el amparo de la autoridad. Dicho método reúne institucionalmente al maestro y a los alumnos, originando en sí la escuela. Escola en latín, siendo escolástico o scholasticus, el aprendiz o maestro de la escuela. Anselmo, Tomás de Aquino, Duns, Escoto, colaboran en su sistematización. Más adelante veremos los demás métodos en la filosofía.